Muy buenas noches a todos los que siguen por las redes sociales, que estamos saliendo todos los jueves a las 9:30 en el canal de YouTube. El tema que tuvimos el domingo pasado, ahora vamos a tocar la segunda parte, fue acuerdo de gracia. Por este tema de hoy, anótalo por allí, me va a buscar los conceptos, acuerdo y convenio. En la mañana me vino un texto que está en Juan 16:7. Juan 16:7. Ese texto me vino. Y como me lo sé de memoria, vino el texto de memoria y me decía, pues yo le adjudico al Espíritu Santo, pero nadie, Satanás no me va a dar ese texto así. Decía, pero ve lo que dice el texto. Pero yo digo la verdad. Jesús dice, yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el consolador no vendría sobre vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Ahora, hay una palabra que me venía en la mañana. Convenio. Os conviene. Os conviene. Ahí está la palabra convenio. Aunque las palabras, los conceptos son parecidos, pero no son. Lo que es acuerdo y convenio no son. ¿Ok? Este tema de hoy va a ser convenio de gracia. No son. Búscame el concepto de acuerdo y el concepto de convenio. Aunque se parece, pero no son. En la práctica no son. Y en la perspectiva bíblica tampoco es. En la perspectiva teológica. Ok. Como ya estamos hablando que 2025 es un año de acuerdo y convenio de gracia, nosotros tenemos que caminar bajo ese acuerdo, bajo ese convenio. Dios va a dar muchas bendiciones cuando nosotros comencemos a practicar esa verdad. Ahora, cuando nosotros vamos al texto clave que tenemos en Juan 1, 16, 17, dice que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Después dice que la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad, dice el 17, fue dada a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo nos dio de su gracia y nos dio de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a disfrutar, cuando tenemos la verdad, vamos a disfrutar de esa gracia. Cuando hablamos del convenio, ellos hicieron un convenio con nosotros. ¿Okay? Primero, Dios nos dice que tenemos que caminar en acuerdo con mi hermano. Ya tú estás en acuerdo con Dios. Tienes que caminar en acuerdo con tu hermano para poder disfrutar de la gracia de Dios. Dios te da la gracia. Pero Mateo capítulo, lo hablamos el domingo pasado, Mateo capítulo 10, verso 8 dice que da de gracia, el punto número B dice del texto, da de gracia lo que ha recibido de gracia. Que nosotros tenemos que dar de gracia lo que estamos recibiendo de gracia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un convenio con nosotros, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, yo voy a firmar un convenio, yo le voy a enviar al Consolador, el Espíritu de gracia y el Espíritu de verdad. En el capítulo 16, 8 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Otro texto dice, el Espíritu de gracia. Cuando Él envía al Espíritu Santo a caminar con nosotros, a caminar, a guiar. Él nos guía a la verdad, nos guía a toda verdad. Él nos va a guiar al plan y al propósito de Dios en nuestras vidas. Pero a veces muchos de nosotros no disfrutamos de esa gracia, o mejor dicho, no disfrutamos del Espíritu de gracia. Al no disfrutar del Espíritu de gracia hay un denominador común. Pregúntame, ¿cuál es, apóstol? Sí, flojitos, no, duro. Pregúntame, ¿cuál es, apóstol? Que no estamos dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Ahí le va a cantar el testimonio. Hay un pastor, él siempre viene para el Congreso. Él va a testificar en el Congreso el trabajo que está haciendo a nivel nacional con los evangelistas. Él se llama el pastor Elienel Camacaro, creo. Él está pastoreando un sector llamado Sabaneta. Él estaba, de hace 5 años, está tratando de terminar su templo. Y en estos días estaban filmando en vivo la inauguración del templo.
sea, llegó, nos cayó en vivo eso. Yo estaba viendo Noemí, yo lo vi, yo me gocé. Porque tienen como 5 años, yo como supervisor veo que tienen como 5 años en querer él inaugurar el templo. Y en estos días lo estaba inaugurando. Hace 2 años, año y medio, 2 años, nosotros íbamos a inaugurar el templo y él me iba a invitarme a mí para la inauguración del templo y él no pudo inaugurar el templo. O sea, el templo estaba casi listo, no lo pudo inaugurar. Cuando yo veo que él está inaugurando el templo, en el tiempo más difícil, en el tiempo que no tiene economía, no tiene nada, en el tiempo, mira, sí, escúchame, él había abandonado la iglesia hace 4 o 5 años atrás, que los chivos se le metían para la iglesia, para el local. Tenía otro localcito, estaba haciendo su local, los chivos se le metían para allá. Yo tuve que reprenderlo, los exhorté y él entendió que tenía que concluir con la iglesia. Pero lo más que me llama la atención que él concluyó la iglesia porque le faltaba, o sea, al templo le faltaba a uno 25 o 30%, lo que es adornar el piso, el púlpito, todas esas cosas. Pusieron una buena cortina. El templo estaba bien bonito. Pero ¿qué es lo que me estaba llamando la atención con el pastor Elianel, uno de las iglesias de la FIAPER? Me llama la atención que en el tiempo más rudo, hablando en el sentido económico, hablando en el sentido de la economía del país, de la economía de ellos, el tiempo más difícil, más rudo, más complicado, más de todo. Póngale el adjetivo, póngale el concepto o el sinónimo que usted le quiera poner. El hombre estaba inaugurando el templo. Esa broma me llamó la atención. Y cuando yo le mandé varios mensajes, él no había entendido. Cuando echamos hacia atrás, encontramos que no hay tiempo difícil. Me habla del Señor. Yo no lo compartí con Noemí. Yo le mandé el mensaje a él. No hay tiempo difícil. Lo difícil somos nosotros para no entender la gracia de Dios sobre nosotros. Cómo opera la gracia de Dios sobre nosotros. Y eso es una palabra, Dios hablándome. No hablándome a mí, porque yo estoy claro, hablándole a ustedes. Por eso quiero poner el testimonio. ¿Sí? Entonces, él concluye. Y yo le decía a él, mira, ve, Dios te estaba guiando sin entender nada. Dios lo guió a él a preparar y a levantar el equipo de evangelistas a nivel nacional. Porque comienza a preparar el equipo evangelístico de la FIAPER. Cuando habla conmigo, yo tiene todo el permiso, comienza a trabajar. ¿Hablaste con Daniel? Sí. ¿Te dio el permiso? Sí. Conmigo también. Te voy a apoyar. Comenzamos a apoyarlo y todas las cosas que hemos hecho en los congresos con los evangelistas. Acá lo vamos a ungir, varios evangelistas que le dimos apertura aquí en el congreso. Pero lo que me llama la atención, que él se ha dado la tarea con los evangelistas de comenzar a ayudar a todas las iglesias que están bajo la cobertura de la FIAPER, y no solamente la FIAPER, sino las iglesias que están unidas en el trabajo donde asisten o convienen el equipo evangelístico. ¿Sí? Ahora, cuando yo le digo a él, mira, tú comenzaste a dar de gracia lo que estaba recibiendo de gracia. Pregúntame por qué. Vea, te voy a aclarar. La Biblia dice de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Ahora, cuando tú comienzas a dar de gracia lo que has recibido de gracia, cuando tú comienzas a extender, a comprender, a dar, a entregar la gracia que estás recibiendo de Dios, tú te vacías y automáticamente la gracia de Dios viene para tu vida. Por eso no tenemos que dejar de trabajar. Él nunca dejó de trabajar. Escúchame, él está construyendo, terminó el templo, no fue por su fuerza, no fue porque vino un millonario y le dio dinero, no fue porque él se puso de acuerdo, jugó un sucio, un susú para completar el dinero para terminar el templo. No, él terminó el templo, fue por la gracia de Dios, porque él entendió un día, si yo doy de gracia lo que él me ha dado a mí, él me va a dar de gracia lo que me falta. Y a él le
le faltaba terminar el templo. Yo no sé para quién es el mensaje. ¿Para qué es el mensaje? No, pero digámoslo todo. ¿Para qué es el mensaje? ¿Para qué es el mensaje? Por eso en la mañana el Señor me decía convenio. Escúchame, Dios hizo un convenio con nosotros. Nos saca de 12 de marzo. Nos saca de 12 de marzo para comenzar a caminar en esa gracia. Nos sacó de ella para caminar en la gracia. Nos puso todo por el todo, hermano. Pero nosotros no entendimos lo que Dios quería hacer con nosotros. Vimos las exhortaciones de los apóstoles y el profeta, la vimos así. No, tú tenías que ubicarte en lo que tienes que ubicarte, que si Dios te permite salir y te da lo que te da es por su gracia, y a partir de ahí tienes que caminar en gracia. Pero tengo una noticia para ti, tengo una buena noticia. No todo está terminado, no todo está terminado, sino que Dios nos está corrigiendo, y si nos comenzamos a caminar el 2025 en la gracia de Dios, vamos a concluir lo que Dios nos ha dado. Ahí está. Lo vamos a terminar. Ahora, ¿por qué lo vamos a terminar? ¿Por qué? Porque somos bonitos, porque tenemos un empeño en terminarlo, lo vamos a terminar en nuestra fuerza. No, lo vamos a terminar en la gracia de Dios. No con nuestra fuerza, no con espada, no con esfuerzo, no con crédito, no con préstamo, sino con su Santo Espíritu. Con el Santo Espíritu de Dios vamos a terminar lo que Dios nos ha entregado. Si hay en mente aquí, o alguien tiene en la mente que eso fracasó, eso no ha fracasado. Si alguien tiene en la mente que eso no se va a cumplir, eso sí se va a cumplir. Sea lo que sea, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en su gracia. Y si nosotros comenzamos a entregar de la gracia que tenemos nosotros, ¿sabes cuál es el problema? Pregúntame, ¿cuál es el problema, apóstol? Que la gracia de Dios está detenida en ti. La gracia de Dios está almacenada. Esa gracia, si tú no la das, no va a venir una gracia nueva. No que te diga una gracia nueva, no. Dios no va a dar, seguir dándole su gracia. No la va a dar. ¿Por qué? Porque tú estás reteniendo. La Biblia nunca avala cuando tú retienes las cosas. Nosotros no podemos retener. No podemos retener lo que Dios da por su gracia a través del diezmo, la ofrenda, la siembra y la primicia. No podemos retener su gracia de compartir la palabra de Dios con la gente. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos pasando procesos y no entendemos que los procesos nos van a llevar a nosotros a animarnos y a retarnos para compartir la gracia de Dios con el que la necesita. Y a veces no tenemos nada. Pero ¿qué vas a dar si tú no tienes nada? No, tú sí tienes. Si tú comienzas a hacer un análisis de lo que Dios nos ha dado, si comenzamos a hacer un análisis, si tú comienzas un análisis de lo que Dios te ha dado, tú sí tienes. Lo que pasa es que tú te menosprecias. Lo que pasa es que tú tienes en poco lo que Dios te ha dado, y nosotros no podemos tener en poco lo que Dios nos ha entregado. Y por eso es eso. Vea lo que dice Pedro. La Biblia dice en segunda de Pedro, en el capítulo 3:18, dice: para que cada uno de nosotros crezcamos en la gracia. Cuando habla de crecer en la gracia, no está hablando que tú te vas a desarrollar a medida que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros con el desarrollo normal de cada uno de nosotros? Tú te vas desarrollando, pero tú das esfuerzo. Tú te vas desarrollando, sale sudor. Tú te vas desarrollando, pero sale cosas, sale una fuerza de ti. Tú te vas desarrollando, pero tú te consideras útil. Cualquiera de nosotros en nuestro desarrollo, siempre nosotros pusimos en manifiesto los talentos, la fuerza que tenemos. ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas a crecer en la gracia, tú tienes que poner en manifiesto lo que tienes. Lo que no pone en manifiesto lo que tienes en el crecimiento biológico, porque está ¿qué? Está pasmado. Porque está ¿qué? Algo está malo. Algo está malo. Le falta vitamina, algo está malo, está enfermo, tiene unos miembros atrofiados, tiene una enfermedad que no le permite crecer. Hay que darle los componentes biológicos para que ese niño o esa niña crezca. ¿Es verdad o es mentira? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el componente biológico cuando una iglesia está atrofiada? Con una iglesia que está llamada a aportar su gracia, que está llamada a dar de la gracia de Dios, está atrofiada. La vitamina. Y la vitamina viene del
Espíritu Santo de Dios. La vitamina viene de Dios. Es su palabra. La leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios que tenemos que recibir y comenzar a dar de la palabra de Dios. No tengo, voy a dar. No tengo, voy a dar. Me falta fe, te necesito fe. Tengo que dar fe, tengo que impartir la palabra porque necesito más de Dios. Escúchame, cuando tú te cierras y te trancas en lo que tiene de Dios, cuando tú dices que llegaste hasta ahí llegaste. Pero Dios tiene más para nosotros. Hablo yo con un hermano que a veces nos confundimos. Pregúntame, ¿de qué manera, apóstol? Lo confundimos en el sentido que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo. Pero más conquistamos nosotros unidos que estando separados. Si tú agarras un carbón encendido y lo sacas de los carbones que están encendidos, que hace la llama, ese carbón cuando comienza a pegarle a la temperatura, a los vientos y eso, ¿verdad que se apaga? ¿Verdad que se apaga? ¿Verdad que se apaga? Ahora, ¿quién lo prende? ¿Quién lo prende? ¿Quién lo prende? Se va a apagar, escúchame. Un carbón hace más efecto estando unido con los otros carbones que estando separados. Y a veces el enemigo engaña. ¿Por qué engaña el enemigo? Porque a veces las personas se dejan engañar. Porque quedan vicios en nosotros. ¿Cómo es eso? Efesios capítulo 4, verso 22 dice que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces nosotros tenemos vicios y a través de esos vicios Satanás nos engaña. Y hay vicios en las personas de superioridad, hay vicios en las personas de autosuficiente, hay vicios en las personas de todo esto, que no deja que la gracia de Dios se manifieste. Porque la gracia de Dios se manifiesta en un creyente, en un líder, en un pastor, en un apóstol, en un ministro. Se manifiesta la gracia de Dios cuando él acepta que él no es autosuficiente, sino que él necesita del poder, de la misericordia, de la gracia, de la verdad, de la palabra, de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Si no, no. Si no, no se atreve. Entonces, ¿qué pasa con el convenio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos hicieron un convenio con la iglesia. Ellos nos convenía a nosotros, a la iglesia, eso es lo que nos dice Jesús, nuestro Señor, que no, mira, les conviene a ustedes que yo me vaya. Yo voy a firmar un convenio con ustedes. Ahora, un convenio que Dios hace no lo borra así nada más. Un pacto que Dios hace no lo borra así nada más. Si nosotros vamos a ver en Hebreo, creo que Hebreo capítulo 6, cuando él habla del pacto que hizo con Abraham, que él lo rectificó y lo volvió a rectificar y todas esas cosas. El único que podía dañar ese pacto era el patriarca Abraham. Y Abraham nunca lo dañó. Abraham siempre se mantuvo en fe, creyendo en el pacto que Dios había hecho con él. De nosotros que Dios nos llama que tenemos que caminar nosotros en un acuerdo. 2025, caminar nosotros en un acuerdo, y nos dice que él hizo un convenio con nosotros. Él hizo un convenio, él conceptó. El Padre, dijo, el Espíritu Santo llegó a un consenso de que él nos iba a bendecir a través de ese convenio. Ya él hizo un convenio con nosotros. Entonces, cuando él efectúa ese convenio, lo firma a través del Espíritu Santo. Él sella y firma ese convenio cuando nos da el Espíritu Santo a nosotros, que él que nos va a dar el mantenimiento para que tú te mantengas en la gracia que es él. No puede caminar 2025 en la gracia sin saber qué es lo que es la gracia. Tenemos que aprender el concepto. ¿Conseguiste el concepto del convenio, hija? Léalo ahí. Y pone el concepto del acuerdo. Después yo te voy a explicar teológicamente qué es lo que es. Ajá. Un convenio es un acuerdo sagrado entre Dios y una persona o grupo de personas. En este acuerdo, Dios establece condiciones y promete bendecir a quien las cumpla. Si no se cumplen los convenios, no se reciben las bendiciones y en algunos casos se puede sufrir un castigo.
Ahí está. Sí. Más claro no canta un gallo. Este es un convenio a través ratificado en la Biblia. Búscame un convenio de las naciones o entre personas. ¿Oíste? Y ahora pasa el acuerdo, si conseguiste el concepto del acuerdo bíblico. Estamos viendo, hermano, hacia dónde Dios nos quiere llevar este año. Escúchame. Hay tristeza sobre tristeza. Pregúntame, ¿por qué, apóstol? La tristeza es que no estamos haciendo los dos servicios. Viene una tristeza porque la iglesia tuvo un descrecimiento. Es verdad, tenemos que reconocerlo. Porque si no lo reconocemos no vamos al crecimiento. Pero te voy a decir una cosa, vea. Como vino un decrecimiento, viene un crecimiento. Voy a repetir, yo creo que no todos entendieron. Como vino, el hecho que vino un decrecimiento, y siempre lo hemos dicho, la iglesia crece y decrece, no lo hemos dicho. Y estamos claros allí. Yo estaba claro que así como la iglesia estaba creciendo, iba a decrecer. Pero Dios puso en su mano un nivel de gracia. Yo lo sé, yo creo que ustedes no entendieron. Muchos de ustedes estaban asustados. Muchos de ustedes no creían. Yo tenía que inyectarle la fe. ¿Cuándo? Cuando Dios nos llevó al nivel del fruto fiel en el Estadio Venezuela, Dios puso en ustedes, puso un nivel de fe y un nivel de gracia. Que si ustedes lo creían, usted iba a mantenerse en ese nivel. Ese nivel de fe le trajo a algunos, lo que dice la palabra convenio ahí, le trajo malestar a algunos, a otros no entendieron. Y después cuando comenzaron a ver, no consiguieron a nada. Pero eso era un reto para Dios probar tu corazón, para ver si ibas a caminar de ese momento al nivel de gracia que Dios quería darte para concertar tu corazón con el corazón de Él. Yo sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que habían acontecido unos eventos espirituales que Dios nos había dado y unos eventos espirituales que yo estaba claro en los eventos que estaban pasando. A no suscitar, a no concretarse. Eso es lo que Dios quería darnos, porque en su gracia, Él dijo, si ustedes me dan de gracia, la gracia que yo le estoy dando, yo le voy a llevar a ustedes a mayores conquistas. Pero ¿qué pasó? No entendimos. Pero ahora tenemos que entenderla. Escucha. 2025 viene un convenio, un acuerdo de gracia que si tú tomas esto bien conforme a tu corazón, si tu corazón no está desviado, si tu corazón no está leudado, tu corazón va a llegar al nivel mayor y la persona, el fruto que Dios te dé, lo va a permanecer en tu vida, va a permanecer en tu ministerio, va a permanecer en nuestro ministerio, porque el fruto que Dios va a comenzar a dar, no vamos a cometer los errores del pasado. 2024, si fue trauma para tu ministerio, hoy yo te digo que el 25 trae alegría, trae prosperidad, trae bendición, trae aceptamiento, trae acercamiento. El Espíritu Santo te viene, quiere acercarse contigo porque Él ya hizo un convenio contigo. Si vas a aplaudir, aplauda. Concepto, acuerdo bíblico. Dame un acuerdo ahí según la Biblia. Léelo. El mismo. Un acuerdo es un contrato o pacto entre dos o más partes. En particular, el pacto entre Dios y el género humano es la forma en que Dios se comunica con las personas, las redime y les garantiza la vida eterna en Cristo Jesús. La forma como se comunica con nosotros y nos garantiza la vida eterna. Ahí está Primera de Juan 1:17. La gracia, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Esa es la forma que Él nos entrega a nosotros eso. Ahora, ¿qué pasa? Vea. Vamos a apelar a otra dimensión de gracia. Dame Hebreo, vamos a entrar en otra dimensión de gracia. Dame Hebreo 4:16. En Hebreo 4:16 vamos a observar lo siguiente.
Escúchame. Hay niveles de gracias o de gracia que nosotros vamos a alcanzar aquí en la tierra, en el planeta. Pero hay otro nivel que estando tú en la carne, hablando del sentido humano, hablando del sentido físico, no en sentido de carne de pecado, sino que tú tienes que entrar y accesar a ese trono. Yo creo que Piedra Viva 2025 tiene que olvidarse de todos los traumas del 24 y comenzar a accesar al trono para alcanzar la gracia que Dios tiene para nosotros o que Dios ha demandado para nosotros, que el Padre ha demandado para nosotros. Este nivel de gracia no tiene que ver con lo que recibimos del Espíritu y lo que recibimos de Dios. Es la misma, ¿ok? Es la misma. Pero hay algunos procedimientos que nosotros tenemos que entender cuando se agota a un nivel o cuando necesitamos de otro nivel, tenemos que accesar a ese nivel. Era lo que yo le decía al principio. Dios nos dio una gracia para alcanzar. Ustedes creyeron en una palabra y alcanzaron un número, hicieron un trabajo y alcanzaron un número. Pero después abandonaron ese trabajo, no continuaron ese trabajo, ni tampoco se dieron todo por el todo para mantener el trabajo. Entonces eso decae. Por eso fue que decayó todo. Ahora, cuando tú entras en otro nivel de gracia o en otro tipo de gracia que a veces estamos necesitando. ¿Cuál es esa gracia? La gracia de apelar al trono, la gracia de accesar al trono, la gracia de accesar al trono de la gracia. Dice, en el trono de la gracia está el juez justo, está el Padre. Ahí eso no tiene que ver con Jesús, aunque Jesús está intercediendo por nosotros. Nuestro Señor y Salvador intercede por nosotros. Pero este tipo de gracia es una gracia que alcanzamos nosotros cuando tenemos ciertas acusaciones. ¿Por qué? Porque no entendimos, porque no comprendimos la gracia que se derramó en nosotros o en algún momento y en algún efecto que de nosotros hacia el prójimo no extendimos esa gracia. Entonces hay una serie de acusaciones. Entonces la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay dos bases ahí en Dios. Aunque el trono de la gracia, su base es verdad y justicia, dice la Biblia, también es gracia y misericordia. Es el trono de la gracia. Entonces cuando dice que confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿y qué? Y hallar gracia. Es un oportuno socorro. Bueno, ¿cómo es eso que Pablo nos está hablando a nosotros? Que si yo me acerco confiadamente al trono de la gracia, voy a hallar gracia. ¿Acaso que yo no hallé gracia en el planeta? ¿Acaso que el Espíritu Santo no está dentro de mí? Claro que sí. Pero esto es unas ciertas acusaciones, expedientes que te abre el enemigo allá arriba. Te abra ciertos expedientes que tú tienes que aprender a cesar allá arriba. Escúchame, si nosotros vamos a caminar, escúchame, porque no sabíamos, no entendíamos. Estoy hablando yo ahora como pastor principal y como apóstol de la iglesia. Ojo, estoy hablando yo. Porque no entendíamos, porque no sabíamos, a no aceptar o a no practicar o nosotros congelar, que es la palabra clave, congelar el nivel de gracia que Dios nos dio cuando fuimos al fruto fiel. Porque de ahí echamos para atrás porque no teníamos la capacidad de volver a superar eso. Cuando fuimos al fruto fiel, que se congeló ese nivel de gracia, ahí se congeló. Nosotros tuvimos ciertas acusaciones y esas ciertas acusaciones, toda la iglesia, todos los pastores, tenemos que accesar, apelar al trono, porque tenemos el derecho de apelación. Ese derecho de apelación nos da a nosotros el acceso y la autoridad por lo que hizo Cristo. Cristo hizo eso por nosotros. Nosotros tenemos el derecho y la autoridad de accesar, ¿me entiendes?, al trono de la gracia y pedirle a Dios misericordia.
Primero, misericordia. ¿Por qué la misericordia está antes de la gracia? Porque en su misericordia el Padre va a extender el cetro de gracia para nosotros alcanzar la gracia, y la acusación que viene por detener la gracia se hace efectiva, se hace efecto, y comienza tú a disfrutar la gracia en la tierra. Si no, no vas a poder disfrutar la gracia en el planeta si tú no vas primero al trono de la gracia. Por eso que hay código, hay acceso que que Dios nos da para permitirnos para entrar allá. Por eso que Jesús está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Jesús está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Por eso nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora lo que tenemos que entender el protocolo de la corte para poder entrar en la corte. ¿Por qué? Porque por lo que hice, estando en mi ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Primero, hallar qué. Alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Mira, nosotros estamos socorro, ¿sí o no? Nosotros estamos, socorro Dios, queremos terminar el templo, socorro Dios, queremos crecer, socorro Dios, queremos aumentar la economía, los empresarios, socorro Dios, queremos seguir prosperando, socorro Dios, la empresa está así, socorro Dios, me van a votar, socorro, socorro, ¿verdad que estamos en socorro? ¿Y cómo vamos a alcanzar? ¿Cómo nos vamos a aliviar en el socorro? Y tanto, creo que eso fue el 2004, 2003, 2004. O yo creo que fue el 2002. Estábamos con la profeta Iris, estábamos fundando Maturín, Estado Monaga, estábamos trabajando en el Estado Monaga con la iglesia Piedra Viva de Punta de Mata. Y yo bajo a poner fundamento, a poner doctrina en la iglesia hermana Iris, que la tiene todavía, porque yo bajaba con ella a Josepín en la mañana, y en la noche me iba a predicar el culto de la iglesia madre. Y estando allí, hay un señor en una silla de ruedas. Yo creo que yo he contado este testimonio acá. Está un señor en una silla de ruedas y lo pasan para la oración. Termino de enseñar y pasa al Señor para orar. Pero cuando vamos a comenzar a orar, el Espíritu Santo me dice, no ore todavía. Dile a la iglesia que pida misericordia. Como yo paro la oración y digo, dile a la iglesia que pide misericordia, yo digo a la iglesia, vamos a estar todos de rodillas para pedir misericordia delante de Dios. Si Él lo quiere sanar, si él lo sana, lo perdonó. Pero hay que pedir, este hombre hizo algo malo, dije yo. Hizo algo malo en su vida, por eso es que está así. Tiene un juicio, pesa sobre él. Pesa un juicio sobre él. Había una hermana que lo conocía de hace tiempo, desde atrás, con el buen sentido de la palabra, ¿oyeron? Entonces la hermana lo conocía, pero la hermana tenía los ojos así, como dice el apóstol Camacho, como un par de huevos fritos, como es que hombre vendiendo prenda en tiempo de hambre, como dice el apóstol Camacho. Yo me quedo viendo a la hermana. El Espíritu me hace que yo vea a la hermana. Y esta hermana debe saber algo. Pero comenzamos a orar de rodillas. Todo el mundo de rodillas comenzamos a orar por el hombre. Cuando estamos orando, el Espíritu Santo pone en mi corazón, dice, ya, ora por él. Ya lo perdonó. Lo perdonó. Pero ve la enseñanza. Lo perdonó. ¿Por qué? ¿Cuál fue la oración que estábamos haciendo? Misericordia. ¿Qué estábamos pidiendo? Misericordia por ese señor. Ahora, ¿por qué ese señor estaba en silla de ruedas? Porque él se levantó, se llevó la silla de ruedas, en un carro, un taxi que vino, él se levantó, pero más nunca lo vimos. Ahora, ¿por qué ese señor estaba en la silla de ruedas? Ese señor estaba en silla de ruedas porque él fue un agente de la Seguridad Nacional en el tiempo de Marcos Pérez Jiménez, la dictadura, y él reventó muchas piernas, él reventó mucho columna vertebral, él reventó mucha cintura, él reventó todo, porque era un ente torturador. Cuando ese señor se va, mete en la maleta del taxi, la silla de ruedas, se fue caminando, papá. Ahí comenzamos a orar. Yo iba a orar en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó, papá. Ahora, cuando el hombre se levanta, a mí yo cuento esto cuando estoy enseñando esto de la misericordia. Cuando un hombre tiene un juicio. Si no, yo no cuento eso.
Ahora, ¿por qué lo cuento? Porque eso me enseñó el Espíritu Santo allí. Yo llamo a la hermana y llamo a la hermana ahí y le pregunto, hermana, ¿por qué usted estaba asombrada? Y todavía tenía los pelos en punta, la hermana. Y es que la hermana me echa el cuento porque la hermana sabía la historia de los. Ojo acá. Ahora, ¿cuál fue la manera de que Dios levantara el juicio sobre este hombre que hizo lo malo, que hizo maldades, que reventó? Mira, escúchame. Él sembró lisiado. Él ejecutó órdenes para lisiar a las personas que estaban contra el régimen. Él ejecutó órdenes que después él terminó siendo lisiado. No sabemos qué fue lo que pasó. La hermana tampoco sabía. La hermana comienza a contarnos y nos cuenta el cuento que yo lo estoy diciendo, que este hombre, siendo de la seguridad nacional, este hombre dejó a muchas personas, hombres y mujeres, lo dejó lisiado. Ahora, si yo comienzo a orar, ahora, ¿por qué el Espíritu Santo lo sana? Para sanarlo. El hombre, yo no sé si siguió en sus maldades o yo no sé qué hizo. Pero el Espíritu Santo lo sana para enseñarme algo a mí o enseñarle algo a la iglesia. ¿Qué es lo que lo está enseñando? O sea, que hay proceso, que hay, en este sentido, hay casos que no sale o que no se sanan de una oración sencilla, por mucha unción que tú tengas. Porque un hombre que está bajo un juicio, tú tienes que primero levantar ese juicio a través de la misericordia de Dios. La Biblia dice, búscame ese texto para que lo copien. Juicio sin misericordia sería aquel que no tuviera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo cité ese texto. Ese texto me lo dio el Espíritu. Cité el texto, yo decía, este hombre hizo algo en la vida pasada, hizo algo, no sé qué fue lo que hizo, que está así. Tenemos que orarle a Dios para que Él levante el juicio, clamar por su misericordia. Nos rodeamos todos y comenzamos a clamar por la misericordia de Dios. Ahí está en Santiago 2:12. Entonces, ¿qué pasó? Dios sanó. Ahora, ¿por qué es el testimonio y para quién es el testimonio? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Por qué? Escúchame, aunque tú no hiciste nada malo, ojo, pecado es pecado delante de Dios. Aunque tú no hiciste nada malo, aunque tú no hiciste lo que hizo este hombre, pero hubo un momento que la gracia de Dios se paró en tu vida. Te estoy diciendo que en 2024 yo cierro con la gracia de Dios activa en mi vida. Yo no puedo renegar de 2024. Yo no puedo decir que 2024 fue malo, malo, malo. No puedo llorar que 2024 fue malo por los acontecimientos. No puedo juzgar un año por los acontecimientos. Ojo aquí. Ojo, mis hijos, no podemos juzgar un año por los acontecimientos, porque si fueron negativos, Dios está tornando ahora esos acontecimientos positivos para tu vida y vas a entrar, estás a la puerta de entrar en grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así que no juzgue ante tiempo, juzgar con justo juicio, y el justo juicio de Dios fue que el 24 nos da la autoridad, nos da la unción, nos da la sabiduría, nos da la revelación para poder entender las cosas que pasaron. Y si Dios te está dando la revelación en el 24, es porque quiere bendecirte en el 25. Hermano, dígame por eso, ¿vale? Dale un aplauso por eso. Él quiere bendecirte en el 25. Escúchame, yo no quiero que tú tengas conciencia acusatoria. No te me vengas a excusar ni a acusar. Voy a repetir las dos palabras. No te me vengas a excusar y acusar. No, te lo estoy diciendo para que tú puedas entrar en un bienestar, en un 25 con un bienestar de reconocer. Oye, sí, tuve miedo, sí, no enfrenté, sí, no lo hice, no, hice esto, reconocer, y para que entres en un 25 de bendición y bienestar y prosperidad para tu vida. Ahora pregúntame, apóstol, conjúgame eso. Lo que le pasó a Lianel, al pastor Lianel.
¿Y qué le pasó a él? Hermano, años atrás, él tenía para terminar. ¿Por qué no terminó? Años atrás, había el dinero. No terminó. Yo creo que fue Dios porque hubo un fenómeno atmosférico y también hubo un fenómeno de pérdida humana, o sea, descuido humano es la palabra. Y de esa cosecha, que habíamos 3 socios, me incluía yo, habíamos 3 socios, se perdió. Y de esa cosecha se iba a arreglar la iglesia. Íbamos a inaugurar la iglesia. La cosecha no se dio. Lloramos, no, entendimos por qué no se dio. Ahora entendemos, porque la enseñanza era para él. Porque la pérdida que yo tuve, el Señor la recuperó, el Señor me la dio, no hay problema. La enseñanza era para él. Que en el tiempo, escúchame, en el tiempo que la palabra ya es para ti, ya viene para ti, ya viene para ti. En el tiempo que tú piensas, en el tiempo que tú dices, en el tiempo que tú ya concretaste, ¿cómo que? Ayúdame ahí. Se me fue. En el tiempo se me fue que tú concretaste otra vez. En el tiempo que tú concertaste que tú ibas a superar, que venía la bendición, que tú concertaste que venía la bendición de Dios, que estaba allí. Pero era un tiempo tuyo, era que tú analizaste. Él fue un análisis tuyo y no un análisis de Dios. En el tiempo, pero Dios te va a enseñar. No importa lo que haya perdido, no importa lo que perdiste. Por aquí quiero hablarle a muchos que han perdido años atrás. No importa lo que tú hayas perdido, sino que el Señor te está enseñando que es su gracia. Y si para este tiempo tú entiendes que fuiste tú que te metiste en negocio que no debiste meterte, que fuiste tú que fuiste aprontado y aprontada a meterte en negocio que no debiste meterte, vengo a decirte que 2025, si tú entendiste, vas a entrar en una dimensión que Dios te va a dar, porque va a ser Dios que lo va a hacer todo en tu vida. Y toda negociación, toda concertación, toda cosa que tú vayas a hacer en el 2025, si pones a Dios adelante, Dios te va a bendecir. Si vas a aplaudir, aplauda. Él estaba listo, entre comillas. Estaba listo para terminar el templo. Estaba listo. Pensaba en el dinero. El dinero lo tenía. Podía pedirlo y lo podía pagar. Pudo haber pedido un préstamo y había gente que se lo podían prestar. Pero no. Dios no quería así. Lo neutralizó. Ojo aquí. Yo creo que me entienda lo que te estoy predicando. Lo neutralizó. Por eso que muchos de nosotros estamos ahorita con las manos amarradas, que no vemos económicamente, no estamos viendo nada. Escúchame, Dios te está neutralizando para que aprendas y para que entiendas que es su gracia, no es tu fuerza. Lo amarró, lo neutralizó, y amarrarle a neutralizarlo, cuando él comienza un año atrás y este año, la mitad de aquel año, este año, a dar, a extenderle la gracia, a dar. ¿Qué hacía él? Dejaba la iglesia para ayudar a otras iglesias, a otros hermanos, a otros pastores a crecer. Con los evangelistas, a hacer campaña, a dar de gracia lo que Dios le dio de gracia, a ubicarse en su trabajo. Y Dios le dice, ¿él estaba trabajando para construir el templo? No. Él estaba haciendo susú o vendimia, hizo susú, hizo vendimia, hizo todo para llevar el templo al 70%. No. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba sirviéndole a Dios. Él estaba trabajándole a Dios. Él estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora, 2024, en un año difícil, hermanos, fe no niega la realidad. Como dije, fe no niega la realidad. ¿Y tú quieres que te diga la realidad del 24? ¿Verdad que ha sido duro, ha sido difícil? O sea, tú estás de acuerdo conmigo, pero fe no niega la realidad. Pero viste, estamos viendo que la gracia de Dios está por encima de lo difícil del país.
La gracia de Dios está por encima de lo difícil de tu empresa. La gracia de Dios está por encima de lo difícil de ente donde tú trabajas. La gracia de Dios está por encima de la empresa donde tú trabajas, donde tú la elaboras. La gracia de Dios está por encima de todo y a ti te alcanzó esa gracia y en el 2025 viene una atmósfera de gracia. Por eso es que Dios lo está diciendo a nosotros. Entiendan lo que pasó para yo meterlo en la dimensión para que recuperen todo, porque todo lo que ha perdido, vamos con piedra viva, todo lo que ha perdido, todo lo que no ha conquistado, todo lo que dejaste de conquistar el 24, sea número, sea estructura, sea gente, sea dinero, sea lo que sea, si entiende 2025 viene cosas grandes para tu vida, porque nuestro Dios te va a dar 5 veces más. El número 5 está en juego, es el número de gracia. Te va a dar 5 veces más lo que perdiste, te va a dar abundancia, porque toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo, todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo como veía al pastor contento inaugurando y a Daniel dando las palabras, yo decía, yo no le dije nada a Noemí, pero yo entre mí decía, pero ve el tiempo cuando viene a inaugurar. Te estoy diciendo que yo vengo haciendo seguimiento hace 5 años atrás. Él está por inaugurar hace 5 años. Y pasaron casi 5 años para inaugurar. Pero ¿qué tiempo? A mí lo que me llama la atención es el tiempo. Hicieron tremenda cena ahí en inauguración. Mataron su cochino y no me invitaron, echando broma. Entonces, no me invitaron a mí, a ella y a Simón. Es echando broma. Vean. Yo quiero que usted lo vea. Oye, el más pequeño, el más chiquitico aquí en la iglesia. Oye, véanlo. Que en el tiempo más difícil económicamente, cuando él tuvo oportunidad en los tiempos de bonanza de concluir y terminar el templo, no lo hizo y lo viene a terminar en este tiempo. Tiene que ser la gracia de Dios. Tuvo que ser la gracia de Dios y así se va a activar. No, ya se activó la gracia de Dios sobre tu vida, aunque comience a ver en el 25 tiempo difícil. Acuérdate de este momento, el último mensaje, el penúltimo y el último mensaje del año. Tu apóstol, tu pastor te está diciendo que aunque vengan tiempo difícil, acuérdate que la gracia de Dios te va a mover en una dimensión que lo difícil va a ser fácil, porque no hay nada imposible para Dios, Si tú te mueves con Dios, si tú te mueves en la dimensión de Dios, no vas a tener en el 2025 nada difícil, porque todo será fácil, porque Dios contigo no va a tener nada imposible. Tú y Dios no va a tener nada imposible. Dios está llamando a hijos y a hijas dispuestos a entender cómo me voy a mover en el 2025. Y es en acuerdo y es en convenio. Si llegamos a un convenio, llegamos a un acuerdo, la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Vamos a concluir. ¿Qué tiempo tengo? Ya me pasé. Oye, ¿cuánto 8? 11. En 11 vamos a concluir. Ponme Hebreo. Ese es mi texto favorito. Hebreos 12, 14 y 15. Pero ponme el 13 primero. El 13:9. Ponme el 13:9. ¿Para qué dice el 13:9? El 13:9 primero. Hebreo 13:9. Ajá. Hebreo, no hecho. Hebreo.
13:9 dice, después me pone el otro. No, léamelo, léalo ahí, por favor. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Escúchame, porque buena cosa es afirmar que el corazón con qué. ¿Con qué vamos a afirmar el corazón para el 2025? ¿Con qué vamos a afirmar el corazón para 2025? Afirmarlo, consolidarlo, disipularlo con la gracia. Ahora dame el texto. El 14 dice, seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. La paz y la santidad. ¿Por qué la paz? La paz porque siempre va a haber discrepancia entre el liderazgo, competencia, celo, contiendas y para ustedes contar. Por eso que no debemos de dejarnos contaminar el corazón. ¿Qué dice la Biblia? De toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda dólares, guarda euros, guarda oro, guarda diamante, ¿qué? Guarda el corazón, porque de él a la vida. Engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces tú tienes que cuidar tu corazón. Todos nosotros tenemos que cuidar el corazón. Cuando nace una envidia, cuando nace cualquier cosa, tú tienes que cuidar tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes envidia de tu hermano o del vecino X, de un compañero de trabajo porque tiene, porque alcanzó, porque ahorró y tú despilfarraste y le tienes envidia por lo que tiene, ok, tú detienes tu bendición. Porque la envidia viene a detener la bendición de Dios sobre tu vida. Déjalo tranquilo, déjalo que disfrute, gózate con lo que tiene y no codicie lo que tiene el amigo, el hermano o el vecino, sino que Dios tiene lo tuyo. ¿Sí? Van a ver un poquito más, me vino un texto que lo había perdido. Ahora, ve el otro, lo que viene. Dame el 15. Ve lo que dice el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay un texto, antes de concluir aquí, hay un texto que me vino ahorita que tiene que ver con esa gracia. Estamos en Lucas, en la parábola del mayordomo infiel. Vas a leer de Lucas 16:10 al 12. Lucas 16:10 al 12. Lee, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? escúchame. Este muchacho, este pastor, de ejemplo, el testimonio que le estoy dando, él comenzó a ser fiel a una orden que le dio Dios y a una orden apostólica. Y comenzó a hacer trabajo en lo ajeno. Yo creo que aquí todo aquí, porque estoy concluyendo y aquí está esto es lo más grueso. No sé si te vas a atorar. Si te atoras, bueno, pide al Espíritu Santo que te un poquito de agua. Vea, él comenzó a ser fiel a Dios en lo ajeno, cumpliendo una palabra que le había dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya tenía en mente, ya tenía en el seno del Dios triuno de que él combinara el templo en este mes. Pero, ¿qué pasa? El Espíritu Santo lo manda a ser fiel en lo ajeno. ¿Qué estaba haciendo este muchacho? Este muchacho estaba ayudando a otros pastores al crecimiento y al fortalecimiento de las iglesias. Estaban tomando territorio, estaban abriendo nuevas células. Y él comenzó a hacer trabajo. ¿Dónde estaba trabajando? En su iglesia. ¿Dónde?
en lo ajeno. ¿Dónde estaba trabajando él? ¿Dónde estaba trabajando él? En lo ajeno. Escúchame. Hay personas, y aquí quiero sellar esto acá. Hay personas que están bajo un ministerio que ellos creen que yéndose de ese ministerio, si todavía no ha concluido el ciclo de que tienes que estar bajo esa cobertura e irte, ¿me entiendes?, a otro sitio a hacer tu trabajo, lo tuyo, bajo esa cobertura, piensa que le va a ir bien. Hermano, si tú no fuiste fiel en lo ajeno, nunca te va a ir bien en lo tuyo. Si tú eres fiel en lo ajeno, Dios te va a dar la gracia para que te vaya bien en lo tuyo. No lo digo yo, eso lo hizo la Biblia. ¿Qué no digo yo? La Biblia. Por eso no crecen. Por eso las iglesias tan pequeñas. Hay un sinnúmero de iglesias pequeñas en Venezuela porque hay que una mala formación y una mala información de que cuando la gente se cree ministro, se cree tal, ellos tienen la capacidad de hacer. Pero Dios te enseñó que viera algo en lo ajeno, lo viste y para ese nivel Dios te quiere llevar. ¿Dónde? En lo ajeno. Ahora no es en lo ajeno, él forma parte o la persona forma parte de ese ministerio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a salir? Vamos a salir en el tiempo que Dios te diga y en el tiempo que Dios te ordene, bajo la cobertura de aquel que te ayudó y de aquel que te proyectó y de aquel que te lanzó como apóstol. Entonces, ¿qué? Concluyo aquí con este texto. Si tú no eres fiel en lo ajeno, un obrero, un trabajador que piensa poner una empresa, si él no es fiel al gerente como ustedes, si ustedes han sido fiel hasta ahora al gerente allí, ustedes han sido fiel allí, usted tienen, cuando Dios le diga, usted tiene en el mundo espiritual, tiene toda autoridad de decir, oye, hasta aquí. Nosotros vamos a abrir para allá. Y yo creo que esa persona te va a ayudar. ¿Por qué? Porque sabe quién eres tú, sabe que tú eres un hombre leal, sabe que tú eres un hombre fiel, ¿me entiendes? Tú eres un hombre íntegro, pero ya él dice, oye, no lo puedo tener más aquí porque ya el hombre sabe todo, aprendió todo, vamos a soltarlo para que él se desarrolle donde tiene que desarrollarse. Pero no meter en una cochinada, no hacer una broma rara. ¿Por qué? Porque no estás haciendo fiel ahí en esa empresa, no estás haciendo fiel. Escúchame, la Biblia dice, si tú no eres fiel en lo ajeno, Dios nunca te va a entregar lo tuyo. ¿Estás entendiendo que tiene que ver con integridad? 2025 tenemos que caminar en integridad porque la gracia se va a derramar y se va a manifestar, va a correr cuando Dios consiga hombres y mujeres que caminen o que caminemos en integridad. Tremendo, ¿oíste? Este tema es tremendo. Seguimos, paramos. Me quedan 2 minutos, en 2 minutos termino. Oye, regálame 5, vale. ¿Me regalan 5? Bueno, vamos a terminar con el 15, ponga el 15. ¿Qué van a hacer ahorita? ¿El almuerzo? No, vamos a terminar. Ponme el 15. Ahora vea, mira bien. ¿Por qué dice mira bien? De alcanzar la gracia. Pero la gracia no está en nosotros. Ahora viene otro concepto. Si nosotros ponemos a enumerar todos los conceptos que tienen que ver con la gracia, ok, aquí viene otro concepto. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. La gracia que cuando tú comienzas a caminar en la gracia y en obediencia, tú alcanzas gracia. Pero así como tú tienes el desafío de alcanzarla o tienes el desafío de entrar en el protocolo de la corte, a hallarla allá arriba y alcanzarla aquí abajo, como tú tienes, ya la gracia se derramó en nosotros. Ya tomamos gracia. Pero hay momentos que esa gracia se detiene. Hay momentos, la gracia no, tú te detienes y la gracia pasa. Y que tú tienes que
Pablo dice en Hebreo, creo que es 6 o 4, que es un ancla. Tú tienes que anclarte a esa gracia. Ahora, ¿qué pasa? Dije de alcanzarla. ¿La gracia de quién? De Dios. No la gracia del gobierno, no la gracia del patrón, no la gracia del hombre, no, es la gracia de Dios. De alcanzar la gracia de Dios. Que brotando. Ahora, ¿cómo tú no alcanzas la gracia de Dios? ¿Cómo tú no caminas en la gracia? ¿Cómo tú no aceptas en la gracia? Esto, que brotando una raíz de amargura. Hermano, en este año 2024, si alguno guardó euros y guardó dólares, lo felicito. Hermano, si no guardamos dólares ni euros, hermano, vamos a guardar raíces de amargura, vamos a guardar rencor en el corazón. Tú lo vas a guardar. Por aquí, usted lo van a guardar, muchacho. Tú vas a guardar raíz de amargura con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposo. ¿Ah? En estos días me iba ayer con Noemí. Me pegó un grito. No, yo pensaba que tú no estabas en el cuarto. Yo te escuché. Y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y ese mal pensamiento se fue. Oye, pero si yo no guardo plata, todo lo doy, voy a guardar una raíz de amargura contra mi esposa. Vino el texto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vas a guardar raíces de amargura, vámonos a los jóvenes, adolescentes. Vas a guardar raíces de amargura con tu mamá. Te vas a poner brava con tu mamá. Termino. Adolescente, sí, termina, monto. Por allá el chiquitico que estaba allá, el chiquitico de Héctor. Vas a guardar raíces de amargura con tu papá. Vas a guardar raíces por aquí, el chiquitico tuyo. Vas a guardar los dos tuyos. Los dos bebés queridos ese que tienes ahí. El maganzón que tiene al lado tuyo. Muchachos, vas a guardar raíces de amargura con tu mamá. Vas a guardar, Rubén, vas a guardar raíces de amargura con Bárbara. Ah, no. O viceversa. No, Sergio es un peluche. Sergio es una edición. Hermano, vamos a guardar raíces de amargura, hermano. Yo le decía a un discípulo en estos días, decía, hermano, vamos a guardar. Yo no puedo guardar cosas. En estos días me pasó algo con un pastor por acá. Algunos de ustedes saben. Dije, mira, pastor, yo lo que quería era hacerte un favor. Quédate tranquilo, porque que yo no quiero, ni quiero tener ninguna relación con los pastores aquí de Barcelona, por eso mismo. La inmadurez que hay. Y yo me quedé tranquilo porque yo estoy guardando, ¿qué? Mi corazón. ¿Me voy a molestar? No. Porque yo creo que quería hacer un favor. Si él no quiere, él me pidió un favor. Yo cedí a hacer el favor. Él después no quiso por un evento que pasó. Bueno, más a mi favor, váyate para allá y yo me quedo acá. Pero me voy a poner bravo con él. Voy a decir, ay, ¿por qué no viniste? Hermano, si tú no quieres venir, no quieres ceder el favor que te estoy dando, no importa. Tú allá y yo aquí. Por eso, hermanos, el enemigo siempre va a tratar. El enemigo siempre va a querer que brote raíces de amargura en tu corazón. Nunca, pero nunca acuérdate de este servidor, acuérdate de este mentor. Nunca, pero nunca, nunca permitas que el enemigo siembre raíces de amargura, e intriga, rencor, yo no sé qué tal, pero ya tú debes saber cuáles los sapos y culebras que a veces salen por tu labio, por tu boca, porque te hicieron algo que no viste bien y que no te cayó bien, y como tú eres el papito de Dios o la papita de Dios, yo no sé cómo se puede decir, la iris, los ojos de Dios, que no podían hacerte nada, entonces tú dices, se metieron con el siervo de Dios, se metieron con la sierva de Dios. A Dios no le interesa eso, hermano. No guarde raíces de amargura en tu corazón, es lo que él quiere. Que brotando una raíz de amargura, ¿qué hace la raíz de amargura? Te estorba a ti. Te perturba, te estorba, te perturba. No te deja alcanzar lo que Dios te va a dar. Para el 2025, ¿qué vamos? Me pregunta, apóstol, ¿qué vamos a hacer en 2025? Guarda tu corazón de raíces de amargura. ¡Feliz año! Guarda tu corazón.
porque te va a estorbar a ti, va a estorbar a tu familia, va a estorbar a la iglesia, va a estorbar a los vecinos, va a estorbar a todos. Guarda tu corazón en el 2025 y feliz año. Dios los bendiga. Dios te guarde, iglesia. Eres la mejor iglesia. Eres la iglesia mejor. Ha llenado mi corazón. Ha llenado mi corazón y todavía estoy aquí trabajando y estando con ustedes. Que tenga un feliz año 2025 y te di este aguinaldo. Agárralo como aguinaldo, agárralo de bendición para que comience el 2025 en piel de cañón. Fuego al cañón, fuego al cañón. Para que respeten esta predicación. Fuego el cañón, fuego el cañón. Para que respeten esta predicación. Los vemos por YouTube para el próximo jueves. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Despedimos el canal de YouTube. Den un aplauso al Señor.